Amigos, estamos iniciando semana con mucho entusiasmo. Soy Rubí Soriano y los saludo desde un nuevo episodio de Los Alquimistas del Poder. Han sido muchos años de lucha, de levantar la voz entre la discriminación, la violencia y la exclusión. Sin embargo, la sociedad cambia y se fortalece con las transformaciones que involucran esa diversidad sexual que forma parte del hoy y de los nuevos tiempos. Puebla se encuentra a punto de escribir un capítulo en el reconocimiento de los derechos de las personas del mismo sexo que decidan legalizar sus uniones. En la víspera de votarse en el Congreso del Estado la aprobación de los matrimonios igualitarios, tenemos como invitado aquí en Los Alquimistas del Poder a Brahim Zamora, una voz reconocida dentro del activismo poblano e integrante del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos. Los invito a quedarse con nosotros. Brahim Zamora, te doy la bienvenida a Los Alquimistas del Poder. Tú eres uno de los activistas que ha tenido una actividad importante dentro del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos en Puebla, con un trabajo de difusión, con un trabajo de concientización sobre todos estos temas que han estado en la agenda durante muchísimo tiempo. Ha sido una lucha de la comunidad, de la diversidad en Puebla para hacer entender que la sociedad ha cambiado. Y me parece que esta semana es crucial para todos estos grupos de diversidad sexual que han estado trabajando por el reconocimiento de los derechos y se somete en el Congreso del Estado a la aprobación de los matrimonios igualitarios. Bienvenido, Brahim Zamora, es un gusto tenerte aquí en Los Alquimistas del Poder y obviamente preguntarte cuál es tu opinión al respecto. Muchas gracias, Rubí. De entrada, por supuesto que es una muy buena noticia que esto esté ocurriendo. Eso no hay que soslayarlo. Pero hay un contexto en el que está ocurriendo y hay que analizar ese contexto que me parece que es muy importante. Pero bueno, por supuesto que es un tema que lleva muchos años discutiéndose en el país. Es un tema que a mí me parece que ya está lo suficientemente discutido además en México, sobre el cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el más alto organismo legal, jurídico, ¿no? O sea, el que puede tener la opinión más alta sobre el tema de un derecho, pues ya ha emitido una opinión muy concreta y muy clara que se ha transformado no en uno, sino en varios dictámenes al respecto, ¿no? Entonces me parece que ahí es de donde parte esta discusión y lo que estamos viendo ahora en el Congreso, ¿no? Fue aprobado ya el dictamen en la Comisión de Gobernación, sin mayor trámite en realidad, ¿no? Fue una discusión bastante sencilla, bastante escueta. Sin embargo, sí hay que reconocer varios puntos. Primero, que esta es la quinta propuesta de reforma al Código Civil que se presenta. Es decir, no es la primera iniciativa, es la quinta iniciativa. Las otras estaban en la agenda. En esta legislatura se presentaron dos, que fue la de la diputada Rosa García Olmedo. Así es. Y la del diputado Marcelo García Mayer, y que fueron turnadas a 4 comisiones, lo cual hace prácticamente imposible su dictaminación, ¿no? Es decir, lograr que 4 comisiones se reúnan unidas para discutir un tema es complicado. Entonces, eso no hay que olvidarlo, o sea, no hay que olvidar que había ya otras iniciativas. Y tampoco hay que olvidar que el año pasado
teniendo la oportunidad de hacer una reforma integral al artículo 294 y a otros artículos que tienen que ver con la unión matrimonial, el gobernador del estado decidió enviar una iniciativa de reforma que nosotros desde Sociedad Civil nos llamamos la reforma Mocha. Y se llamó la reforma Mocha en dos sentidos. Una, porque nos parecía que más bien atendía a intereses de los grupos conservadores y no a los propios principios de Morena y de Juntos Haremos Historia. Y dos, porque estaba a la mitad, es decir, solo reformaba el artículo a la mitad, lo cual resultaba ocioso y absurdo. Es decir, solo conservaba justo la mitad discutible, que es la mitad que tiene que ver con la definición de matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. Eso se conservó y se eliminó la parte con fines reproductivos. En su momento, varias organizaciones de la sociedad civil exigimos al Congreso que hiciera la reforma completa, es decir, que no se reformara a la mitad de ese artículo, por varias razones. Es decir, sí había una razón jurídica, y la razón jurídica principal era que había un dictamen de la Corte que tenían que cumplir, y que no hacerlo era caer en desacato. Y que ese dictamen de la Corte era muy claro, es decir, el dictamen había invalidado ese articulado. Es decir, ese artículo que iban a reformar y que finalmente reformaron, estaba inválido por la Corte, y la obligación del Congreso era reformarlo justo como la Corte había dictaminado. Lo que ocurrió fue una medida política, es decir, el gobernador presenta una reforma para evitar seguir discutiendo el tema y devolvérselo a la Corte. Lo que hicieron técnicamente fue burlarse de la Corte, y eso lo hemos sostenido desde ese momento. Es decir, lo que hicieron fue invalidar el dictamen de la Corte, reformando el artículo y entonces teniendo un nuevo artículo que iba a ser de nuevo invalidado por la Corte. Eso pues genera trámites, genera dinero, genera gasto de tiempo, y un año después deciden que esa reforma que hicieron el año pasado pues sí estuvo mal hecha y que hay que hacer otra, ¿no? Y que hay que hacer ahora sí lo que dice la Corte. Y ahora el tono, incluso el tono del gobernador cambió. Ya se volvió respetuoso de la Corte ahora sí, y decidió que ahora sí era momento de hacer la reforma, y un Congreso que pues lo que está demostrando es que no hay separación de poderes, obedece ante ese llamado, ¿no? Brahim, yo te preguntaría, porque creo que nos has dado un contexto muy claro de lo que hemos estado viendo. Como dices tú, se presentaron anteriormente propuestas y se fueron a la congeladora, como lo llamamos trivialmente, pero ahora, cuando estamos en la víspera de un proceso electoral, se cambian las posturas. Este tipo de temas reditúan votos para algunos partidos, porque ellos piensan que es permear en grupos muy identificados, muy segmentados, que son muy críticos, que han estado trabajando por años por el reconocimiento de derechos, y me parece que en este caso la aprobación de matrimonios igualitarios implicaría para la izquierda congraciarse con algunos grupos. ¿Es así como lo pueden percibir ustedes? Indudablemente, o sea, lo que está ocurriendo es una decisión electoral, no, es decir, sí, por fin deciden destrabar el tema y garantizar el derecho, lo cual está muy bien, y es un poco como el haya sido como haya sido, ¿no? La famosa frase de Felipe Calderón, lo cual
en el fondo y en el sustento, pues está bien, o sea, hay que hacerlo, ¿no? Sí. Pero sí por lo menos a mí sí me extraña mucho la celeridad, la prontitud, y de repente la urgencia por hacerlo. Y por supuesto, desde el análisis que yo hago es que se está respondiendo a una coyuntura electoral. Y es muy sencillo, es justo lo que dices. Es decir, ¿con qué cara van a sostener la bandera arcoíris en las campañas que vienen cuando pues no cumplieron las promesas de campaña? Uh-huh. Y no solo eso, cuando saben que hay una oposición que no es conservadora, que va a llevar estos temas en su agenda de campaña, ¿no? Uh-huh. Es decir, y que pueden arrebatárselos. No hay que ser ingenuos, pues hemos vivido muchos procesos electorales, hemos visto muchas decisiones políticas alrededor de estos temas, como para saber y entender que la decisión es absolutamente electoral. Está bien, es decir, si esa es la naturaleza y si esa es la manera en que se van a llevar las cosas para que avancen, y solo bajo esas coyunturas se va a lograr avanzar, pues que se avance. Porque aquí, Brahim, cabría también un poco aplicar la máxima electoral que luego le aplican los votantes a los partidos. Es decir, te regalo tu despensa, te regalo tu bono, tú lo recibes y en el justo momento de la votada, pues simplemente le dices no al partido. Sí, claro. Es decir, hay que ser mucho más reflexivos uh-huh. En el asunto. En términos de hay una deuda muy grande y se les aprovechó absolutamente el bono democrático que tuvo esta legislatura. Es decir, esta legislatura tuvo una mayoría progresista de izquierda, o que se autonombra progresista de izquierda, porque de repente más bien parece que obedece a los grupos conservadores o a la agenda conservadora, o le interesa mucho quedar bien con la agenda conservadora. Pero no es el único tema. Es decir, hay un tema que tiene que ver, por ejemplo, con la ley contra la discriminación, que no está operando y que no le ha importado. Hoy todos los partidos hablan de discriminación en la exposición de motivos, en la discusión en la sesión. Todos hablaron. Y la semana que entra, que se va a subir a votación, todos los partidos van a hablar de discriminación. Desde todos lados, van a hablar de discriminación, y que es muy importante, y papá. Pero llevamos desde 2017 que no se ha emitido la convocatoria para formar el Comité Estatal contra la Discriminación, y esa convocatoria la tiene que emitir el Congreso. Pero además, el Ejecutivo del Estado tampoco ha formado los comités contra la discriminación, los comités institucionales. Es decir, tenemos una ley contra la discriminación reglamentada que han ignorado sistemáticamente porque prometieron que iban a hacer una gran reforma. Pues la promesa ya prácticamente no la cumplieron, porque las personas que lo prometieron ya se van, ¿no? Ya se van a hacer campaña para otras cosas. Y la ley no la operaron. Es decir, la dejaron en el abandono. Cuando tenemos un problema muy grave de discriminación en el Estado a raíz de la epidemia, de discriminación contra el personal médico, uh-huh. que continúa. Así es. Por ejemplo, este es un ejemplo. El tema de aborto, bueno, por supuesto que es otro tema que no sabemos si va a avanzar o no va a avanzar, porque cada año Gabriel Biestro dice que el año que entra, que no estamos listos, que no estamos preparados, que no va a dejar que nadie presione al Congreso. Siempre dice lo mismo, y al final, pues no hacer es hacer a favor de los grupos conservadores. Me gustaría preguntarte qué implicará, que eso es algo muy interesante para que podamos como dar esta visión social. ¿Qué va a implicar la aprobación de los matrimonios igualitarios en Puebla? Tú hablabas de algo que de pronto me llama mucho la atención, porque difícilmente se reconoce por
otros sectores de la sociedad, y es esa gran deuda que se tiene con la diversidad sexual. No solamente es la discriminación, sino la persecución también. Entonces, ¿qué va a implicar esta aprobación de los matrimonios igualitarios? Mira, el tema del matrimonio igualitario es importante porque genera condiciones de igualdad y genera sobre todo certeza jurídica. Es decir, certeza jurídica para aquellas personas que han decidido vivir unidas, ¿no? Uh-huh. Porque también se reconoce el concubinato. Claro. Entonces, ahí es donde radica la importancia. Es decir, en esas condiciones de igualdad que al final del día lo que hacen es ir generando mejores condiciones para la consecución de otros derechos, ¿no? Derechos a la salud, a las pensiones. Exactamente, el acceso a la salud, la herencia, el tema de compartir puntos del Infonavit, por ejemplo, ¿no? Porque además sobre la unión matrimonial se han depositado muchos derechos, se han depositado muchas prácticas sociales que pues tienen un impacto, me parece a mí, muy positivo. Y generar estos mecanismos de reducir la brecha de desigualdad de ciertos grupos sociales, pues al final del día genera una cohesión social y un fortalecimiento del tejido social, pues. Y sí, también una reducción de la violencia, es decir, cuando hay esas condiciones, hay muchos mejores factores, por ejemplo, para vivir plenamente la orientación sexual. Uh-huh. Uh-huh. Y eso implica tener mucha más agencia, mucho más poder frente a agresiones, mucho más poder de denuncia, mucho más poder de decir no y de utilizar a las instituciones, ¿no? Ese es un punto muy importante. No es que el matrimonio de sí genere eso, pero generar estos espacios de igualdad sí lo provoca eventualmente, sí lo va generando en la cultura social, ¿no? Sí genera un cambio cultural. Claro, muy positivo. Es un poco quizá aventurado pedirle a esta Puebla conservadora y que aún tiene un arraigo con esa moralina, con esa simulación, que los que vivimos en Puebla la conocemos perfectamente bien, pero yo te preguntaría, Brahim, ¿qué mensaje le enviarías tú a esa Puebla con una moralina que, bueno, todavía pende de un hilo, ¿no? Porque afortunadamente también tenemos a otra Puebla con mucho activismo, con mucha apertura y que cada vez se está entendiendo más que la sociedad cambió. Pero ¿qué mensaje le enviarías a Puebla? Yo pienso que hay que tomar las cosas sin miedo. Es decir, una sociedad no está preparada o no para los cambios. Una sociedad cambia, es dinámica, no puede estarse anquilosada. Si no se mueve, se muere. Lo que no se mueve, se muere. Somos parte de procesos históricos. El reconocimiento de derechos es un proceso histórico y también hay algo que me parece que es muy importante. El matrimonio igualitario ya ocurre en Puebla. Uh-huh. Es decir, ha habido, cuando se legalizó en la Ciudad de México, muchas parejas fueron a la Ciudad de México a casarse, y después lo que ocurrió es que empezaron los procesos de amparo y mucha gente se casó mediante amparo en Puebla, en el estado de Puebla, y luego eventualmente hubo municipios que fueron autorizando bodas entre parejas del mismo sexo, dado los dictámenes de la Corte, uh-huh, ¿no? O sea, a partir de los dictámenes de la Corte decidieron atender al dictamen y generar las uniones. Entonces, primero, es decir, el matrimonio igualitario ya es una realidad en el Estado, no es algo que va a pasar. Lo que va a pasar es que se le va a dar certeza jurídica a la figura, ¿no? O sea, que ya no va a depender de un dictamen de la Corte o de la voluntad de un juez o del registro civil, ¿no? Sino que ya
va a estar en el marco normativo regular como debiera haber estado desde hace pues casi 2 años, ¿no? Tengo entendido que además de algunos municipios, incluso también en juntas auxiliares, ¿no? Es correcto. En las juntas auxiliares del municipio de Puebla, por ejemplo, desde enero de este año existe la posibilidad. Entonces, digamos, ese es el contexto y no pasa nada. Es decir, no hay que tomarlo con miedo porque no ha pasado nada. Si las parejas del mismo sexo han decidido casarse, han decidido tener proyectos matrimoniales, proyectos familiares, y es algo que ocurre en la vida cotidiana de Puebla y que está ahí y que está presente y que lo peor que podemos hacer es no verlo, ¿no? Es hacer como que no existe, porque no está en la ley. Existe a pesar de que no está en la ley y por eso es importante que esté en la ley. Se legisla sobre lo que ocurre, no sobre lo que no existe, ¿no? Una vez que se aprueben los matrimonios igualitarios en Puebla, yo te preguntaría, ¿cuál es el siguiente paso para ustedes en esta lucha de reconocimiento, de certeza jurídica para los derechos de las parejas del mismo sexo? ¿Cuál sería el siguiente paso? Hay que revisar algunas reglamentaciones, algunos códigos, o sea, sí hay que ahondar un poquito en la forma, pues, el tema de la seguridad social también es importante, aunque hasta donde tengo entendido la ley del ISSSTEP ya lo contempla, sí hubo una reforma que se adelantó justo por los cambios en la ley del ISSSTE y del Seguro Social, pero hay que ver cómo se va garantizando eso ya en lo sustancial, que la norma se aplica adecuadamente, hay que observar que se aplica adecuadamente en los registros civiles, eso es importante, y seguir en la agenda, es decir, queda pendiente la iniciativa Agnes Torres para el reconocimiento de la identidad trans. Hace unos días en Jalisco ya se logró ese avance. Es un estado más que se suma al tema del reconocimiento de las identidades trans. Entonces es un tema que está ahí pendiente también en el Congreso y que está en la agenda. Queda el tema de los crímenes de odio por homofobia, que bueno, no es un tema del Congreso, pero que hay que seguir atendiendo adecuadamente, es decir, se tienen que generar protocolos de investigación, se tiene que generar una serie de acciones también preventivas, ¿no? Como te decía, el Comité contra la Discriminación. Es decir, la agenda es amplia, este no es el único punto en la misma, puede que sea uno de los puntos más visibles, más mediáticos, más discutidos, ¿no? Pero hay otros puntos también no tan populares, pero que están en la agenda en torno a la igualdad, ¿no? Y en torno a la igualdad sustantiva. Pues me parece muy importante lo que se va a vivir justamente el día de mañana en el Congreso del Estado para votarse, para aprobarse, que es lo que esperamos, y que todavía hay un largo camino, como bien lo comentas, Brahim. Ustedes como observatorio han estado participando no solamente en esta legislatura, conocemos que ustedes ya traen un trabajo de muchísimo tiempo y como lo que tú dices, lo importante es seguir marcando el paso, seguir muy de cerca lo que están haciendo las autoridades, no con fines electorales, esperemos, y si lo hacen, bueno, ustedes están ahí para señalarlo y anotar puntualmente. Yo cerraría preguntándote, esto que nos comentas sobre todo lo que hay en agenda, lo que todavía queda pendiente, ¿qué significa para ustedes como una comunidad que ha trabajado muchísimo durante mucho tiempo, que se apruebe finalmente, que se dé un logro más allá del contexto que hoy se tiene, que es la certeza jurídica, como lo mencionas, el poder legalizar, el poder
que muchas parejas tengan esa seguridad. ¿Qué significa para ustedes en un trabajo real, en la calle, en un trabajo con toda la gente que se ha acercado a lo mejor pidiendo una asesoría y seguramente con muchas historias que tú debes conocer de cerca? Es muy importante, como te decía al principio, por supuesto que es un motivo de celebración, que es un motivo es un logro colectivo, además, es un logro de muchísima gente que ha trabajado por conseguirlo en Puebla y en el país, ¿no? Cada estado que lo logra es un avance para el país. Eso también es muy importante. Y es muy importante entender que son deudas históricas. Es decir, que no porque ocurra en la Ciudad de México ya se resuelve como país, ¿no? Este país es un país muy fragmentado, muy desigual, y generar estas condiciones de igualdad ha costado muchos años de trabajo, ¿no? O sea, hace 11 años se logró en la Ciudad de México. Ese es el tiempo que pasó para que se lograra en Puebla, y son 11 años de muchas legislaturas, de muchos legisladores, de muchos tomadores de decisiones que optaron por el no. Y colocarlo en la agenda y colocarlo en el centro de una agenda pública, porque creemos que es ahí donde está en este momento, pues es un trabajo arduo, es un trabajo colectivo y es un trabajo que sigue, ¿no? Este es un logro muy importante de muchísima gente y es un logro para el futuro también, ¿no? O sea, para las generaciones que vienen. Perfecto. Brahim, yo te agradezco muchísimo el que nos hayas acompañado aquí en Los Alquimistas del Poder. Vamos a seguir en contacto contigo porque es un tema que me parece que hay que darle un puntual seguimiento. Te agradezco mucho el tiempo y sobre todo que compartieras con nosotros tus ideas, tu posicionamiento, y mañana esperamos celebrar con todos ustedes. Muchísimas gracias, Rubí, y un saludo a todo el auditorio. Gracias. Vamos a seguir contigo en contacto. Gracias. A Puebla le falta un largo camino en el reconocimiento de los derechos para los grupos que integran una gran diversidad sexual. El reconocimiento a la legalización de los matrimonios igualitarios será solamente un paso que consolide nuevos tiempos de apertura e inclusión que son resultado del trabajo de activistas. El oportunismo político y temporal, ese es otro cuento. Yo los espero en la próxima entrega aquí en Los Alquimistas del Poder, para que entre todos sigamos construyendo opinión. Nos escuchamos en la próxima.